¿Qué acciones puede o debe implementar la comunidad internacional en la crisis postelectoral de Venezuela, entendiendo también un punto importante que es la soberanía nacional y la no injerencia de países extranjeros, a lo cual se aferra hoy el presidente Nicolás Maduro? Bienvenidos sean todos a este su programa Sin Censura, cara a cara, a través de Impacto Venezuela. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy junto a mi invitado del día, que es Manuel Alejandro Rairán, colombiano especializado en conflictos o resolución de conflictos internacionales, docente, investigador, y también maneja muy bien el tema de seguridad internacional de potencias emergentes. Bienvenido a Cara a Cara, ¿cómo estás? Líder, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar con ustedes. El gusto es todo mío porque no solamente este espacio es para personalidades de mi país, sino también de otras naciones, entendiendo que estamos en un punto de crisis política global. ¿Por qué? Porque países como Colombia, con el presidente Gustavo Petro, Brasil, países latinoamericanos, dieron un giro inesperado en cuanto a sus posiciones en lo ocurrido en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en mi país. Y eso lo quiero abordar con usted, porque ¿dónde está o cómo se manejaría en el caso de Colombia si fuesen ustedes los que estuviesen viviendo esta situación de que no se reconocen los resultados del poder electoral, por ejemplo? Pues Mildred, usted plantea un tema que me parece interesante y es parte de lo que ha hablado el gobierno de Nicolás Maduro sobre la soberanía. Pero también, si bien es cierto que ese principio de la soberanía está incluso enmarcado en la Carta de Naciones Unidas, también hay otro principio rector dentro de la Carta de Naciones Unidas que hay que también traerlo en esta discusión, y es la autodeterminación de los pueblos. Una cosa no está por encima de la otra y aquí también tendríamos que revisar cuál es el papel que juega esa autodeterminación de los pueblos. Y aquí me refiero es con la voluntad de la población. ¿Qué es lo que quiere hoy la población venezolana y cómo desde la comunidad internacional también se puede y se debe respaldar también las decisiones de esa población que claramente es legítima? Hoy, sin duda alguna, Venezuela atraviesa por una crisis política que no es nueva. Yo creo que hoy simplemente es el reflejo de una crisis que se venía estructurando desde hace tiempo, y que hoy termina con esa radiografía que es un punto de inflexión para todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela. En este caso, creo que Colombia se enfrenta a un dilema dentro de la política internacional, y es entre lo justo y lo útil. Y yo creo que aquí lo realmente deberíamos de empezar por el camino de lo útil. Mirar cómo podemos zanjar, cómo podemos resolver esta crisis y cómo Colombia puede ser parte de ese camino para poder solventar, teniendo claramente en cuenta esos dos principios, tanto la soberanía, que sería lo peor tanto para el pueblo venezolano como para Colombia, Brasil y los países colindantes, que sería una intervención, claramente eso no, y sería violación de la soberanía, pero que también, sin duda alguna, se sostenga y se defienda la autodeterminación de los pueblos, que es lo que es el deseo del pueblo venezolano. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional en este momento tan crucial, tan duro para nuestro país en cuanto a esa presión, ¿no?, que se está ejerciendo? Estados Unidos reconoció la victoria de Edmundo González y dice que no apoya que se repitan elecciones. Allá hay unas variables en cuanto a los países que se están pronunciando a favor de exigir una transparencia, eso es un punto en común, pero hay unos en donde abogan por la repetición de elecciones en nuestro país y otros dicen que no. O sea, que hay que aclarar el tema de los resultados. Sí, yo creo que aquí ¿Qué pueden hacer? es un punto fuerte porque sin duda alguna México, Colombia y Brasil, pues creo yo, primero tienen que ponerse de acuerdo en la hoja de ruta diplomática a seguir. Y esto lo digo porque he empezado a ver como algunas fisuras, ¿no? Entonces el presidente Gustavo Petro plantea una cosa, Lula plantea otra, y yo creo que aquí tocaría hacerle un llamado a los mandatarios que si van a prestar la ayuda de canalizar, pues toca primero tener una coherencia y una unión en la propuesta. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que sobre la propuesta de hacer una nueva elección, yo creo que eso es un punto difícil en la medida que creo que la oposición tiene los argumentos de acuerdo a la versión de ellos que tienen
los votos que comprueban que ganó Edmundo González. Y en ese sentido creo que va a ser difícil que la oposición vaya a otra elección entendiendo que ya tiene una ganada. Y aquí es donde te empieza el juego pues, político también y que creo que aquí debe ser el punto central. Muchos han hablado de nuevas elecciones, pero no han hablado de las negociaciones de las condiciones si hay esas elecciones. Y yo creo que si el camino son una nueva elección, pues sin duda alguna, primero hay que darle las garantías a la oposición para que también ponga condiciones en esas elecciones, ¿no es cierto? Y lo segundo, pues que no puede ser el Tribunal Supremo ni el Consejo Nacional Electoral lo que estén rigiendo y bajo esas condiciones las elecciones, las nuevas posibles elecciones. Ese sería un camino que yo lo veo difícil, pero digamos que sé que está tomando fuerza, pero yo creo que sería bueno en la medida ¿Por qué que se crees que está negocie. tomando fuerza? Nicolás Maduro y su cúpula de gobierno dijeron, aquí no va a haber repetición de elecciones. Y María Corina Machado, la líder de la oposición, dijo, aquí no va a haber repetición de elecciones, aquí fuimos al juego electoral bajo las condiciones de Nicolás Maduro. Entonces ya ambos polos dijeron, no hay repetición de elecciones, pero es extraño ver Sí. a Gustavo Petro, a Luis Ignacio Lula da Silva, que ha dado fuertes declaraciones en contra del presidente de Venezuela actual, que está en ejercicio todavía, que es Nicolás Maduro, cuando antes se mostraban muy cercanos. Sí, yo creo que eso se debe a las tensiones y claramente cada actor político está desde su orilla. Digamos que ninguno quiere una elección porque ambos se reconocen como ganadores. Luego, por eso es que creo que el camino divisorio que rompe las dos sería una nueva elección y creo que por eso está tomando fuerza en los países cercanos. Pero también es cierto que eso tampoco se puede imponer. Y esto también es un mensaje también para Colombia, Venezuela y Brasil, que en la medida que los actores no lo quieran, pues tampoco se puede obligar. Ahora, la otra opción, que creo que para mí es la más, digamos, lejana y la que más se demoraría, sería con un acompañamiento de Naciones Unidas, pero para eso tendría que tener una resolución aprobatoria del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso tendría mucho más tiempo y yo creo que la crisis no nos da para ese tiempo. Entonces, yo creo que aquí tocaría convencer a ambas partes, porque ambos están en la posición tensa, de lado a lado. Sería la mitad de una nueva elección, pero vuelvo a reiterar, yo creo que es necesario, obligatorio, negociar las condiciones de esas nuevas elecciones. Y más cuando hay dos informes de observadores internacionales que participaron en los comicios del 28 de julio aquí en Venezuela y reflejan sus hallazgos. Es decir, ellos aseguran que nunca hubo hackeo al sistema y que no hay una transparencia clara en el anuncio de los resultados. Yo diría que es primera vez en mis 16 años de carrera cubriendo la fuente política que yo observo que el Consejo Nacional Electoral hace un anuncio así sin luego publicar los resultados. Lo había hecho en otras oportunidades quien fue presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, quien ya por supuesto no está en vida, pero siempre se cuestionó mucho el sistema electoral venezolano por supuestas parcialidades. No me corresponde a mí hacer señalamientos, pero traigo a colación cómo se percibe en una gran parte de la población venezolana. Están esos informes de Naciones Unidas, del Centro Carter, y se necesitaría tiempo, como dice usted, para que el Consejo de Seguridad de la ONU pues, pueda aprobar una resolución de conflicto, digamos. Pero de eso se ha hablado, que se necesita todavía tiempo y Nicolás Maduro sigue en ejercicio hasta el 5-10 de enero del año 2025. Ahora bien, el tema de la negociación. ¿Cómo hacer una transición política que le ofrezca garantías a los distintos actores que participan sin generar tanto trauma en el pueblo venezolano? Sí, y esa es una pregunta que está central, digamos, en los altos gobiernos, y es cómo hacemos una transición en que menos sufra la población civil, que ya de hecho ha sufrido. Más de 2 millones se encuentran por fuera y creo que esa es la posición. Hay varias maneras. La primera de ellas es que haya una implosión dentro del gobierno, es decir, divisiones entre dirigentes políticos, ya sea Diosdado Cabello, Padrino, Luis Rodríguez, no Maduro o los generales. Eso sería una implosión que eso se vivió, por ejemplo, en la Unión Soviética. Ese puede ser un camino, yo la verdad lo veo un poco difícil, yo todavía No, ya veo la Fuerza Armada se mostró leal
exactamente, y a algunos Nicolás sectores Maduro. políticos también alrededor de Nicolás Maduro, también entendiendo una posible negociación con Estados Unidos. La segunda entonces sería que se llegase a un acuerdo, un poco lo que planteó Gustavo Petro el día de ayer, también con un frente nacional. Yo lo miro desde la perspectiva del colombiano con la experiencia del Frente Nacional de la Cohabitación y realmente eso no fue lo mejor para el país porque el Frente Nacional en su época se dividió entre Partido Liberal y Conservador y toda fuerza política aparte pues era anulada o cierto. Entonces creo que eso tampoco termina siendo democrático a menos que ese Frente Nacional tenga fechas de caducidad y que regule también las próximas elecciones. Esa sería una segunda opción que incluso en ocasiones podría generar hasta nuevas constituciones en esos temas de frentes nacionales y ejercicios de cohabitación que no creo que las fuerzas políticas hoy en Venezuela estén dando. Ese fue un ejemplo, por ejemplo, de Chile, ¿sí? Con Pinochet. Se fue el poder, se hizo una constitución y un nuevo gobierno. La tercera opción entonces sería, yo veo la más opcionada, es que el gobierno tiene varios procesos. Claramente creo que la salida de Nicolás Maduro solamente es una pequeña etapa de un largo proceso, pero en parte sería darle las garantías a Nicolás Maduro y a su sector más cercano, y aquí vuelve a la lógica entre lo útil y lo justo. Entonces, lo útil sería que se retiraran del poder con todas las garantías que, digamos, incluso la semana pasada Estados Unidos hizo la propuesta de indultar a Nicolás Maduro por la orden de captura que tiene, igual que con Diosdado Cabello. Eh, y sería como darle esas libertades para que salga del país y que, digamos, que pueda tener todas sus garantías por fuera, mientras que se hace otro proceso interno en Venezuela, que yo creo que ahí estaría lo más difícil, desmantelar algunas lógicas del Estado que desde hace más de 10 20 años se han construido y que creo yo que van a ser una tarea. Creo que ese va a ser el camino, el último camino, en donde pues obviamente la oposición tenga también las garantías y que si hay otros sectores distintos a los de María Corina, pues también tengan la plena derecho y legitimidad de poder estar en esa mesa de construcción de esa, y ese proceso de transición. Entonces yo creo que es solo un pedazo, pero falta mucho más para adelante, dándoles garantías a todos, vuelvo a decir eso. Como ciudadano colombiano, para finalizar, ¿qué le dirías hoy a los venezolanos que siguen luchando por un cambio político en nuestro país? ¿Y qué les dices a los que siguen apoyando el gobierno de Nicolás Maduro? Porque no podemos tapar el sol con un dedo y aquí hay venezolanos que continúan apoyando lo que se llama la revolución. Bueno, yo creo que lo primero que quiero decirle a ambas partes es la tolerancia. Creo que las diferencias no nos convierten en enemigos. Podemos tener distintas opiniones, pero no nos hacen enemigos. Y yo creo, y lo digo en un país en donde históricamente hemos sufrido esa polarización, si es de derecha, si es paramilitar, guerrillero, etcétera. Creo yo que más allá de esas diferencias ideológicas y políticas, pues somos ciudadanos de una misma nación, somos compatriotas, y creo que el mensaje es tolerancia, que se abran los caminos del debate, de la discusión y ojo, desde el argumento, no es del dogma, no es de la personificación, porque también muchas veces estos procesos, el exceso de personificación a un gran líder también termina afectando mucho los procesos políticos y las construcciones de país. Entonces mi mensaje es tolerancia, argumentos y alrededor de las ideas y no desde los personalismos ni los dogmas. Creo yo que es la única manera de construir patria, de perdonarse, que eso es otra cosa importantísima en una construcción de tejido social, perdonarse, que hace parte de los procesos de maduración de toda nación y de todo país, pero tener claro que el día siguiente continúa y que los asuntos y las necesidades que cada uno tiene, pues tendrá que solventarse, ojalá en armonía con los demás. Manuel, muchísimas gracias por tu colaboración, por hablar con nosotros respecto a cómo ves este panorama en tu experiencia, en la de tu país, y evidentemente aquí todos estamos apostando a la paz, a que se solucionen los conflictos de manera, digamos, inteligente y que lleguen a un acuerdo los factores políticos, porque finalmente los venezolanos de a pie somos los que cobramos las consecuencias
de estos problemas que tienen muchísimos años y estas divisiones que hoy en día lamento profundamente la guerra que hay entre venezolanos de a pie con las amenazas desde el gobierno. Rechazamos profundamente esta situación porque ha generado muchísimo temor. Eso no se puede negar. O sea, las diferencias políticas se deben respetar. De eso se trata la democracia. El respeto también a todos los factores políticos. Creo que eso comienza por ellos, porque se respeten mutuamente y se sienten a dialogar. Pero bueno, esperemos que ese momento llegue. Todavía creo que falta tiempo para esto y apostamos a lo mejor para nuestro país. Muchísimas gracias. Que así sea. Muchísimas gracias a ustedes. A toda mi audiencia también muchísimas gracias por acompañarme cada día en este programa a través de Impacto Venezuela. Para más información visiten nuestra página web y nuestras redes sociales @ImpactoVE. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.